Buenos días y bienvenidos a nuestra mesa redonda Cambio Climático, Riesgos y Oportunidades, organizada junto con The Copper Mark como parte de Sesco Week Santiago 2021. Soy Alejandra Wood, directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Sesco, y también miembro del directorio de The Copper Mark, el marco de aseguramiento en producción responsable para la industria del cobre. Como bien saben, el cobre es esencial para la transición a las energías limpias y se espera que los productores de cobre demuestren prácticas responsables a través de una verificación independiente a nivel de cada operación administrada por una organización que incluye las perspectivas de todas las partes involucradas o stakeholders. Esta es la primera de una serie de mesas redondas a través de las cuales The Coppermark busca ampliar su conocimiento y escuchar las inquietudes de los diversos stakeholders involucrados en la cadena de valor del cobre. Ahora, permítanme presentarles al moderador que nos acompañará esta mañana. Jordi Lee, él es gerente de proyectos y transparencia de la cadena de suministro en el Instituto Payne para Políticas Públicas de la Escuela de Minas de Colorado. Hola Jordi, buenos días y bienvenido. Thank you, Alejandra, and welcome everyone. Bienvenidos a todos. Gracias a ti, Alejandra. Bienvenidos. Estoy muy contento de ser parte de esta mesa redonda, sobre todo hablando de un tema tan importante, dado el rol tan importante que tiene el cobre en motores convencionales, en el área electrónica, paneles, etcétera. Y es uno de los materiales más importantes en términos de riesgos y oportunidades para el clima. También estamos viendo esto a nivel del Banco Mundial y viendo cómo esto está impactando toda la industria. A través de las distintas industrias estamos creando muchas oportunidades para descarbonizar y también estamos considerando esto como el material que nos puede ayudar para las bajas emisiones. En muchas actividades mineras hay grandes desafíos y sabemos que hoy día en las Naciones Unidas hay un 95% al menos de impacto a través de la producción de ciertos commodities como el cobre. Es muy importante entonces considerar el cobre en esta conversación. Sabemos que podemos enfrentar este gran desafío. Y a medida que vamos avanzando, es importante considerar que no podemos construir un mejor futuro sin entender los materiales que tenemos a la mano. Tenemos que ser capaces de entender cuál es el rol del cobre en la transición hacia una energía limpia. ¿Qué es lo que significa el cobre en la descarbonización como uno de los principales objetivos? ¿Y cómo podemos invertir en el proceso de descarbonización? ¿Cuáles son los riesgos que se están enfrentando aquí en la transición hacia una energía limpia? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo van a ir impactando el aumento de la demanda, por ejemplo, sobre la industria y la huella medioambiental que está dejando esta para el futuro? Si hay preguntas para nuestros panelistas este día, por favor, utilicen este número que aparece y el hashtag SESCOWeek 2021. Nuestra primera presentadora, la señora Carolina Schmidt Saldívar, ministra del Medio Ambiente para el Gobierno de Chile. Ella ha actuado como ministra desde el año 2018 y ha liderado una serie de iniciativas asociadas al medio ambiente. Muchas gracias. Es un gran placer estar hoy día con ustedes y conversar sobre un tema tan importante como el cambio climático. Definitivamente trae muchos desafíos, pero también un gran número de oportunidades para el sector minero, porque el sector minero puede ser también parte de la solución para el cambio climático. Este es el sentido que tiene esta conversación que gratamente tenemos esta mañana. Les agradecemos a todos los que están sumándose a esta sesión para que abordemos los principales cambios que tenemos que abordar dentro del sector minero para poder realmente llegar a la meta de carbono neutralidad que se ha establecido aquí en Chile para el año 2050, a más tardar. Esto es parte de la evolución, ser parte de una economía resiliente y de baja emisión de carbono. Tenemos una vocación por la minería en Chile. La industria minera, al menos
genera un 21% de nuestras emisiones en Chile. Y en ese sentido, pienso que son 5 los principales aspectos o problemáticas que tiene que abordar la industria minera para poder realmente cumplir esta meta de neutralidad de carbono en el año 2050. Primero, acelerar los cambios en el sector minero para, por ejemplo, con los distintos contratos de energías como la electricidad, que debiera ser un recurso renovable. La buena noticia es que la industria minera ha impulsado fuertemente estos cambios. En un par de años más, esperamos el año 2023, más de un 50% de los contratos del sector minero estarán asociados a producción de energías renovables. Esto es muy importante. Luego tenemos que invertir y también hacer estudios en torno a la tecnología asociada para poder concentrarnos en un cambio hacia nuevas maneras de generar energías limpias. Estamos abordando el sector minero para poder también invertir no solo en proyectos privados, sino públicos y público-privados para la producción de hidrógeno verde, que es uno de los principales aspectos a cubrir. Un tercer elemento que también aborda el sector minero se encuentra en la reducción de su impacto en el uso del agua. En ese sentido, también el sector minero ha hecho un buen trabajo en reducir el consumo de agua dulce y también está abordando soluciones día a día en torno al problema hídrico. Por ejemplo, el uso de aguas de mar a través de plantas para evitar el consumo de agua continental. Hay planes de recuperación de áreas deforestadas. Eso también es un ejemplo importante. Y también en el sector minero, este año estamos concentrándonos en una adaptación del sector minero al cambio climático, ya que no solamente esto se aborda mediante una mitigación de los problemas, sino también adaptándose. Y es esto lo que debe hacer y es un tremendo desafío que enfrenta hoy la industria de la minería. Adaptarse, ¿no? Adaptarse a las condiciones hídricas extremas que sabemos van a seguir aumentando debido al cambio climático y que el cambio climático se transforme en una pieza fundamental de su desarrollo empresarial, pero al mismo tiempo en una gran oportunidad que aprovechar. Son buenas noticias entonces para el sector minero aquí en Chile, que es el principal y el primer sector en Chile que ha hecho públicos sus objetivos de descarbonización. Es un buen ejemplo también para nuestra industria en general, fijar estas metas no solo para el año 2030, sino 2050 también, una gran solución para el cambio climático. Muchas gracias, ministra. Es una muy buena perspectiva y esos 5 puntos que usted destaca son muy buenos para conversar. Vamos a escuchar ahora a Rag, quien ha estado aquí en BHP, trabajando ya más de 20 años en BHP, no solamente en Minerals Américas aquí, sino también desde Australia. Muchas gracias, Rag, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Jordi. Me da muchísimo gusto también estar con ustedes y con todos hablando sobre el cambio climático y los aportes que podemos hacer. Claramente en BHP nosotros aportamos el objetivo de bajar al menos en 2 grados Celsius la temperatura de nuestro planeta según el Acuerdo de París. Nosotros como organización en todos los sentidos estamos apoyando esto, sabiendo que existe mayor necesidad de producir más cobre y siempre teniendo en cuenta la descarbonización, el crecimiento de la población y una serie de indicadores que van en torno a la producción de carbono, al mismo tiempo que sabemos se necesita porque habrá una mayor demanda de cobre. Si aceptamos primero entonces que se necesita a largo plazo el cobre como industria y tenemos que estar todavía presentes y vamos a seguir explotándolo, hagámoslo realmente bien, hagamos todo lo que sea posible para ser parte de la solución de este problema. Cuando hablamos de la reducción de emisiones, que es uno de los objetivos importantes en el cambio climático, ¿qué hemos hecho en Chile? Bueno, tenemos credenciales y todo salta a la vista en este sentido de parte de nuestra organización. Hace un par de años ya partimos
cambiando todos nuestros contratos en torno a la electricidad, reduciendo las emisiones mediante contratos de energías renovables. Para el año 2022 se inicia oficialmente esta transición en la producción de cobre y más adelante estaremos en un 100% generando, utilizando las energías que nosotros necesitamos en forma limpia. También vamos a tener que concentrarnos en ciertos combustibles fósiles, como por ejemplo el diésel. Todavía tenemos ese problema que es a largo plazo y tenemos que ser capaces de solucionarlo. También BHP se ha concentrado mucho en los despachos, ¿no? En los envíos de nuestros productos y eso también genera una importante huella de carbono. Estamos considerando otros combustibles, bajando así las emisiones, como por ejemplo gas licuado, que es un elemento que también podría servirnos en la reducción de emisiones para el transporte de nuestros commodities. En Singapur ya estamos trabajando ahí en este sentido. La ministra también mencionó en su momento el agua. Sabemos que esto es un tremendo elemento de gran importancia para BHP. Hace 10 años ya invertimos en Chile para detener el consumo de agua de nuestros acuíferos continentales. Hemos invertido en plantas desaladoras de agua y acabamos de celebrar el primer año de aniversario de agua desalada proveniente del mar en un 100%. Eso es lo que consumimos en Escondida hoy día. La principal y la más grande mina de cobre del mundo utiliza el 100% de su agua desalada desde el Océano Pacífico, una inversión de $1.000 millones que nosotros realizamos ya hace 10 años. Para el proyecto Spence estamos haciendo algo muy parecido, convirtiendo toda el agua que se está utilizando hacia agua desalada para la producción en esa faena. Esto es muy, muy importante. Entonces, estamos muy orgullosos, diría yo, sobre el trabajo que estamos haciendo en torno al cambio climático y nuestras credenciales lo demuestran sólidamente. Si nosotros aceptamos que aquí está este cambio climático, que es una realidad, si aceptamos que necesitamos el cobre como parte de esa solución, queremos ser los mejores explotadores del cobre en este periodo. Y eso es lo que tenemos que lograr utilizando los cambios que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente escuchar algunos de los cambios que hace BHP y otros en cuanto a transporte y otros aspectos en Chile. Luego, Deb Head, ella ha desarrollado estrategia, iniciativa para la sostenibilidad de la cadena de abastecimiento. Gracias por sumarte a nosotros hoy día. You are mute, Deb. Thank you, Jordi. I muted. I appreciate the introduction and Gracias por la presentación y si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Ford Motor Company tiene un historial de liderazgo en el ámbito medioambiental. En el año 1914 introdujo el día laboral con una remuneración de $5. Hace más de 20 años publicamos el primer informe de sostenibilidad demostrando nuestro compromiso con el avance medioambiental. También adoptamos el primer código de derechos humanos. Hemos reducido nuestro uso de agua en un 75% desde el año 2000. También hemos desarrollado la manufactura con materiales renovables. Nuestro camión F-150 desde el año 2015 utilizamos solamente aluminio y en el 2019 nos comprometimos con estos 10 aspiraciones de ayudar a desarrollar un mundo mejor. Para esta discusión me voy a enfocar en nuestra principal aspiración, lograr neutralidad en el carbono para el 2050. La siguiente, por favor.
El cambio climático es un desafío global que nos afecta a todos, sus implicancias son profundas, así que nos hemos propuesto una ambición de lograr la neutralidad del carbono para vehículos, instalaciones y nuestros proveedores para el año 2050, alineadas y aprobadas con objetivos basados en la ciencia. Ford está al inicio de esta travesía. Partimos en el último año analizando las emisiones de todas las fuentes, incluidos los scopes 1, 2 y 3. Y como podrán ver acá, hemos determinado que la principal fuente de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son el ámbito de reproducción de vehículos. La siguiente. Para satisfacer este desafío, hemos alineado nuestros planes de desarrollo de vehículos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos planes implican el desarrollo de productos híbridos, electrificar nuestras instalaciones y priorizar una cartera de productos que sea clave para el futuro. Para permitir esto, vamos a desarrollar nuestra producción de vehículos eléctricos en los próximos 10 años. También vamos a trabajar con otros socios en nuestros principales mercados, de modo que la demanda por el cobre se espera que aumente 10 veces para el año 2030. El cobre es un recurso clave para poder desarrollar y recargar todos estos vehículos eléctricos, apoyando también la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La próxima diapositiva. La segunda fuente de emisiones dentro de Ford es nuestra cadena de abastecimiento y Ford está trabajando en varias iniciativas para reducir ese impacto. Primero creamos el programa PACE o esta Asociación para un Ambiente Más Limpio del año 2014. Para este programa compartimos nuestras prácticas principales con 50 de nuestros proveedores, basándonos en nuestra experiencia a partir de nuestras plantas en todo el mundo. Esta información implica el apoyo a estos proveedores para la reducción de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Segundo, por más de una década, anualmente reportan también sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la iniciativa CDP, que es el proyecto de divulgación de información sobre carbono. Eso permite a las empresas revelar y divulgar la información y compartir estos datos con los clientes. La participación en CDP ha aumentado cada año desde que comenzamos a solicitar los datos de parte de nuestros proveedores. El año pasado, 92% voluntariamente respondieron a el cuestionario CDP y un 85% de esos encuestados informaron la integración de estas metas con sus objetivos de negocio y además un 72% también ya han establecido un objetivo de reducción de emisiones. Estos datos nos indican que nuestros principales proveedores están incorporando la reducción de gases de efecto invernadero a sus planes de negocios. En la próxima fase, para abordar la cadena completa, va a estar incorporada a todas las términos y condiciones de nuestros contratos con los proveedores, así como también va a formar parte de nuestro código de conducta. Entonces, el 31 de marzo, hace 2 semanas, Ford lanzó su código de conducta que tiene que ver con nuestros códigos y condiciones. Incluye requisitos y expectativas para nuestra base de proveedores respecto de medio ambiente, abastecimiento de materiales responsables, prácticas responsables y derechos humanos. Hicimos un benchmark para determinar qué sucede con otros OEM respecto de los requerimientos de legislación en cuanto a due diligence a nivel global. Hasta la fecha, más o menos un 65% de nuestro gasto global se realiza con proveedores que cumplen con estas políticas respecto a derechos humanos. Más adelante, con este código de conducta, los proveedores tendremos un 100% de nuestros proveedores con la exigencia de aplicar un código de práctica similar y utilizar a subcontratistas que también sigan la misma línea. Como podrán ver en este dispositivo, uno de nuestros requisitos dentro de este código es que si se solicita, deben mencionar cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero de Scope 1, 2 y 3 a través de CDP, además de establecer objetivos de reducción basados en la ciencia. El nuevo código nos permite abordar el desafío del cambio climático, puesto que nos afecta a todos. La próxima, por favor. No podemos hacer esto solos. La estandarización y la colaboración a nivel industrial permite mejorar la respuesta y la responsabilidad. Entonces, todos tenemos que ser capaces de cumplir con los objetivos de un planeta en carbono neutral. Muchas gracias.
Thank you, Deb. That was really great. It's great to hear what a company like Muchas Ford. gracias. Es interesante escuchar lo que puede escucharse de Ford. Y finalmente tenemos a Tobias. Tobias es es uno de los mayores que representa los impactos medioambientales en el ámbito de... Gracias por sumarse, Tobias. Muchas gracias y gracias por la invitación y a los demás miembros del panel por su participación. Jordi, si pudiese compartir las diapositivas. Gracias. La siguiente, para quienes no saben quiénes somos, la WWF es la principal ONG de conservación medioambiental en el mundo. Estamos en más de 100 países y tenemos mucha gente que nos sigue y de hecho puedo conversar temas respecto de cambio climático. Si podemos ver la siguiente diapositiva, me gustaría hablar sobre el primer punto que tiene que ver con la evaluación de vulnerabilidad al cambio climático desarrollado por nuestra agencia en Alemania, que aborda la vulnerabilidad a nivel global respecto del cobre en distintos países productores. Este es un buen benchmark para mostrar qué tipo de vulnerabilidades existen en cuanto a exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación, que son las tres vulnerabilidades que han sido identificadas por nuestros socios. Vemos áreas, por ejemplo, en el Congo y Zambia, que la vulnerabilidad es bastante alta respecto al cambio climático. Como podemos ver en Chile, la vulnerabilidad general, comparado con Zambia y el Congo, es bastante baja, pero en el ámbito de exposición es la medida en la que la sociedad humana y sus sectores están estresados por las condiciones de cambio climático, está en un nivel promedio. Creo que es un buen punto de partida tener esta conversación respecto del cobre y los países productores. Los países en el fondo van a verse enfrentados a esto y lo que nos muestra que va a ser una problemática para las próximas décadas. En la próxima diapositiva. Lo que hicimos en el 2020 fue efectivamente trabajar en análisis del riesgo hídrico en el ámbito de la minería. Eso lo hace, tenemos más o menos 6.500 usuarios registrados, empresas como Starbucks, H&M, Google, que abordan esto y lo hicimos para el sector minero, viendo el agua recirculada que se utiliza en el ámbito de la producción cuprífera. Aquí tenemos una gran cantidad de faenas mineras a nivel global. Así como también el riesgo físico y el riesgo general, diría yo que es promedio respecto de otros como el carbón, etcétera, pero es muy superior al ámbito del titanio, cobalto, por ejemplo. Entonces, lo que podemos ver en ese sentido, el agua está al frente. Podemos separar la escasez, así como calidad, definitivamente, y podemos ver que el escenario de riesgo hídrico crece y por eso, por supuesto, que queremos también involucrar a los ministerios y el ámbito del comercio en el sentido de apoyar estas iniciativas. Tenemos que dejar de pensar respecto de soluciones a nivel de paisajismo, sino que soluciones, como mencionaba la ministra al inicio, no solamente pueden ayudar al ámbito técnico, sino que también transformar, que es una muy buena parte. Y aquí voy a mencionar otro concepto que es el riesgo físico. Hemos visto empresas también, especialmente del ámbito automotriz y de hecho, hay limitaciones de producción por la falta de agua, hay riesgos regulatorios en países como Zambia y Congo, en lo que se refiere a estos riesgos relacionados con la política o los códigos mineros. Y la tercera es el riesgo reputacional, y luego aguas abajo respecto de lo que sucede en temáticas respecto de comunidad, medioambiental, etcétera. Y la última diapositiva. No quiero extenderme, que Deb ya lo mencionó respecto de las iniciativas basadas en la ciencia, pero quería mencionar lo de economía circular, que es una de las narrativas. Entonces, considerar que existe ya sea se trate de aplicaciones en el ámbito automotriz o cualquier otro, podemos ver que hay una gran cantidad de tonelaje que se pierde en la separación de desechos,
etcétera. Y esto también permite ahorrar o rebajar emisiones de CO2 en algo que todos tenemos que trabajar y darnos cuenta que es una acción colaborativa y tiene que hacerse para poder escuchar la voz de la comunidad, así como también las empresas, la academia, eh, para quienes toman decisiones a nivel legislativo. Muchas gracias. Sí, genial. En realidad agradezco que mencionaras el concepto de economía circular, algo que probablemente lo habíamos pasado un poco por alto quizás hasta el momento. Luego vamos a partir y vamos a volver a los panelistas para ver las diferentes perspectivas de la industria del cobre. Profundizar, vamos a partir con Deb. Deb, te enfocaste bastante en la disponibilidad de datos. Mencionaste objetivos basados en ciencia y CDP. Uno de los principales desafíos como para la empresa Ford es desarrollar esos datos para alguien que se encarga de adquisición de materiales. ¿Qué tipo de información le gustaría ver respecto de la divulgación? Y quizá que actualmente, porque estamos viendo, como tú decías, un influjo importante en empresas que están dispuestos a informar, pero aparentemente todavía hay desafíos respecto de la transparencia, especialmente aguas arriba, por decirlo así, en el circuito, respecto al tipo de datos que obtenemos de las empresas que están reportando también. ¿Sienten ustedes que estos esfuerzos son suficientes o les gustaría ver cambios importantes en la industria del cobre respecto de cómo hacen disponible la información a las empresas? Es una excelente pregunta, Jordi. Muchas gracias. Respecto de nuestra empresa, hemos incorporado la transparencia en el abastecimiento. Solamente tenemos acuerdos contractuales con los proveedores de nivel 1 que normalmente que están de alguna forma alejados de las materias primas, en cierta forma, en cuanto a su ubicación dentro de la cadena. La disponibilidad de datos, en realidad, tenemos la relación contractual con ese nivel de proveedores y ellos tienen su relación contractual y tenemos que confiar en eso dentro de la cadena. Y eso es parte de la razón por la cual hemos incluido este requisito de que los proveedores de nivel 1 tienen que hacer un efecto de cascada respecto de estos requisitos hacia sus proveedores y la expectativa es que luego que estos requisitos efectivamente lleguen finalmente a la fuente de las materias primas. En cuanto a datos, quizá tengamos o no acceso dentro de toda la cadena. Eso es lo que esperamos. Pero mientras tanto, si puedo hacer una comparación con la comparación de producción de minerales en el año 2013. Comenzamos a reportar, si acaso, el tungsteno, el oro o el estaño en nuestros ah, vehículos tenía que ver con minerales conflictivos, que son, por ejemplo, lo que se producen en Congo. Nosotros no teníamos visibilidad en ese sentido en esa época. Entonces, el sistema que se desarrolló en toda la industria fue abordar la cadena completa de abastecimiento para ese tipo de materiales, incluso hasta el usuario final. Y lo que descubrimos es que había un punto de conflicto dentro de la cadena a nivel de fundiciones, en el fondo. Entonces, todos los esfuerzos transversales a esta industria, usuarios de la industria, tenían que ver con lograr que las fundiciones certificasen que no estaban procesando materiales conflictivos, por decirlo así. La disponibilidad de datos directamente desde las minas se volvió menos importante comparado con la disponibilidad de la información que provenía de las fundiciones que trabajaban con estos materiales. Entonces, realmente eso toma esta colaboración, armonización dentro de la industria como una meta y permite enfocarse en un concepto de abastecimiento responsable, incluido también el concepto de Coppermark, que es la forma en cómo hemos podido en este momento que nuestro cobre proviene de fuentes responsables, si tiene el sello de Coppermark, por ejemplo. Es un punto excelente. Agradezco la comparación con aquellos minerales que están sujetos a conflictos, porque hay un foco ahí respecto de lo difícil que es visualizar o tener visualización de la cadena de abastecimiento respecto de que una empresa tiene contacto con otras más en el fondo. Y es como el juego del teléfono en el fondo. Creo que muchas gracias por mencionarlo. Quizá hablar un poco respecto de sus inquietudes. Entonces, ahora, Rag,
BHP es unos líderes en el ámbito de la reportabilidad medioambiental. Uno puede entrar al sitio web de BHP y uno puede descargar archivos completos sobre sostenibilidad, cosas que le encantan, por ejemplo, a gente como Deb respecto a esta información. Pero al mismo tiempo, yo sé que sus informes a veces hacen doble contabilización en ese esfuerzo por ser responsables, porque desde una perspectiva de reducción, en el fondo están dando esos pasos, pero yo sé que también Deb mencionaba cómo hay estos pinch points de procesamiento, o de alguna forma también se aplica eso a la industria del cobre, y hay problemáticas que son superiores y se pueden resolver respecto de quizá, por ejemplo, cómo se compara eso con los desafíos que enfrenta Ford o Chile, y también entender por eso que quizá pueda haber estos puntos de restricción, por decirlo así. Muy buena tu pregunta, Jordi. Copper Mark realmente va a tener un gran trabajo ahí por delante, ¿no? Teniendo esta plataforma en común, unida, donde de alguna manera va a ser una especie de marca, ¿no? Van a estar todos bajo esta marca de Copper Mark en los próximos años. Esto es un gran aporte al mercado. Y es importante para nosotros como organización contar con ustedes y también como industria. Hay algo que señalar también, pienso yo, respecto a cómo nos vamos asociando en la industria. Quizás durante las últimas 2 décadas hemos visto muchísima competencia. La ventaja competitiva, ¿no? Es importante, pero hay otras áreas de competencia en que la competencia vale siempre y cuando a todos les sume, les haga bien. Como por ejemplo en el caso de la seguridad. Hay una competencia, quién tiene la compañía más segura, pero a la larga eso tiene un bien común. Esto mismo, creo, puede aplicarse cuando se trata de Copper Mark, la huella de producción de cobre y el cambio climático. Creo que la sociedad espera bastante más de nosotros de lo que hemos visto en el pasado. Las sociedades ya están demandando, exigiendo a las grandes corporaciones que hablen también de la parte estratégica, pero de manera responsable en términos de cómo aportaremos a las economías, a la seguridad en la sociedad, etcétera. Estoy convencido de que el éxito de nuestra sociedad tiene que ver con cómo poder tener relaciones confiables, cómo trabajar con nuestra fuerza laboral, los clientes y las comunidades. Es importante pensar en eso. En BHP se habla muchísimo del concepto de valor social, que es la contribución positiva que nosotros hacemos a la sociedad, cómo aportamos realmente. Y con esto tenemos que considerar una serie de palancas que vamos a ir tirando de vez en cuando, ¿cierto? Para poder ir integrando los procesos y las inversiones que estamos haciendo también para poder crear un ambiente que sea sostenible. Eso es uno de los aportes que puede hacer nuestra organización y eso es lo que espera la gente de nosotros. Gracias, Rack. Eso es algo que nos inspira muchísimo también. Me gusta cuando hablas de ir llenando estos vacíos que hay quizás que se nos pide. En general, en la industrialización ha aumentado la producción de cobre, pero también tenemos que considerar las tecnologías renovables, la descarbonización y los políticos también tienen algo que decir al respecto. Gracias por todos los puntos que destacas. Y también, Tobías, también escuchamos a Deb hablar de Ford y la visibilidad en la cadena de suministro. ¿Cuáles son los distintos desafíos en el proceso? Creo que el hecho de no usar energías renovables es un punto a considerar. Hablaron también del reciclaje, de la economía circular. ¿Cómo crees tú que las industrias del cobre pueden ir ayudando a perfilar estas economías circulares? ¿Cómo crees tú
que se pueden abordar estas problemáticas de manera asociativa. Estoy hablando a gran escala, ¿no? No solamente a nivel empresa individual, sino en toda la cadena de suministro. RAC ya habló precisamente de este punto y del trabajo colaborativo, como también mencionó la ministra. Esto lo vemos en distintos sectores. Cuando hablamos de riesgos hídricos, de el relieve en la industria de los automóviles, en distintas áreas de bebestibles, etcétera. Tenemos que considerar cuál es ese, entre comillas, landscape que queremos lograr, porque quizás una compañía que produce bebidas aguas arriba puede tener un impacto sobre otras que están en otros sectores aguas abajo en la cadena de suministro. Hay muchas asociaciones. El sector automotriz ha estado desarrollando y luchando por la sustentabilidad. Es importante también considerar cuáles son los límites, ¿no? Los umbrales en cada sector. RAC mencionaba esto. Si hay un problema, por ejemplo, ya sea asociado a seguridad o cambio climático, si hay una compañía que va a desarrollar trabajos de explotación de cobre, tiene que tener en consideración todos los riesgos que hay en ese sector y todos los esfuerzos que han hecho empresas como BHP ya con la meta última común que es compartida. Hay que establecer siempre un mínimo, por ejemplo, un desde en términos de las emisiones y no hay que dividir, sino aunar los trabajos y los esfuerzos, las iniciativas o cualquiera sea el nombre que les pongamos. También tenemos que considerar a las comunidades que hay detrás, todos nuestros stakeholders, incluyendo a las comunidades, ya sea en el ámbito científico, de otras compañías con las que también estamos en contacto. Eso es parte de nuestras comunidades también. Es importante lo que dijo Deb, tenemos que saber de dónde vienen los commodities que estamos utilizando. No podemos ver el impacto ambiental y social desconociendo el origen de esas materias primas. Por ejemplo, de dónde viene el algodón que utiliza una compañía textil o el aluminio, de dónde viene para una compañía embotelladora o productora de latas para el consumo. Y el consumidor, a su vez, va a preguntarse en algún minuto abajo en la cadena de suministro de dónde viene esta lata, de dónde salió ese aluminio, etcétera, de dónde viene, cuál es el origen de los commodities, de incluso los celulares que cada persona porta. Es importante que cada compañía demuestre, exhiba cuál ha sido el origen y cómo han ido cambiando las conductas en este sentido, incluso la conducta del consumidor. Muchísimas gracias, Tobías. Creo que es importante considerar la cadena de suministro hasta abajo, hasta los consumidores, estableciendo límites, umbrales, reputación colectiva, licencia social para operar. Todo esto es muy importante. Y antes de pasar la palabra a la ministra, quiero como recordatorio solo decir que los participantes también pueden hacernos llegar sus preguntas a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Ministra, una perspectiva más cercana respecto de estos límites, estos umbrales, la licencia social, reputación colectiva, asociativa entre las compañías. Eso es importante en Chile. Usted ha dicho el alto porcentaje de aporte que tiene la minería en Chile. Esta es una de las áreas que a la vez corre más riesgo en términos de uso de agua y está siempre bajo la lupa, bajo el escrutinio de los distintos grupos de interés. Chile está en el centro de muchos de estos problemas. ¿Cuál es el rol, cree usted, de la autoridad gubernamental en apoyar estas iniciativas? Quizás no es algo tan fácil de manejar. Cuéntenos ustedes cómo apoyar este riesgo. Primero, quiero abordar un problema muy importante y es que entender que los problemas ambientales son problemas sociales. Esto es algo que tenemos que entender muy claramente. Primeramente, antes de abordar el sector minero siquiera, cuando pensamos en la sustentabilidad, podemos de manera más integral entender cómo movernos de aquí hacia adelante. Al abordar el cambio climático, tenemos que considerar varios cambios. La mitigación, claramente que tenemos que mitigar, pero eso es solo una parte. Está también la adaptación, que es
tan importante como la mitigación en sí. Tenemos que buscar las mejores soluciones para adaptarnos, administrar el recurso hídrico y sin duda, como ya se mencionó, la economía circular, no solo en el sector minero, sino en toda su cadena de suministro. Todos los que participan allí deben entrar al círculo de la economía circular y no verlo desde lejos, no sentirse aparte, sino dentro de este círculo. Como se dijo en algún minuto, el sector minero genera commodities, ¿cierto? Estas materias primas, pero las cosas están cambiando. Los consumidores, las personas, los gobiernos, autoridades en todo el mundo, estamos comprometidos con la carbono neutralidad. Y eso implica conocer cómo se produjo aquel commodity que nos sirve de materia prima para algo que consumimos. Debe ser producido de manera limpia y sustentable. Eso es importante y ya se está tomando en cuenta. También la transparencia y la trazabilidad, ser capaces de monitorear dónde se produjo, cómo se produjo ese commodity. Esto tendrá implicancias también a nivel financiero. Y en ese sentido, hay varias cosas. La minería es parte de la solución para el cambio climático. Lo vemos a nivel gubernamental. Efectivamente, trabajamos de la mano con el sector minero nosotros. Tenemos una vocación especial por la minería, no solo en Chile, sino aquí en toda Latinoamérica. Y tenemos que siempre tenerlo sobre la ecuación del cambio climático y de la resiliencia. Eso es importante, es un elemento que se ha introducido últimamente. Es importante entender que el cambio del mundo hacia una baja generación de carbono va a abrir una tremenda oportunidad al sector minero en términos de electromovilidad, en términos de las ciudades inteligentes, digitalización, economías que se comunican. Cada vez habrá más y más que hacer en la industria de los metales y del cobre en particular. Chile tiene una tremenda oportunidad por nuestra riqueza en recursos naturales. Podemos producir una energía limpia al costo más bajo posible y también podemos producir cobre limpio a un bajo costo. Esto transforma aquello que fue un commodity en algo que ya no lo será en un futuro cercano. La demanda, entonces, por más de estos metales que tengan una forma limpia de crearse y que es demandada por todo el mundo, generará una gran oportunidad para nosotros, para cambiar la forma en que producimos y realmente tener una economía sustentable, sostenible y circular en nuestra producción de cobre, comprendiendo las demandas, comprendiendo la importancia y la naturaleza social que tienen los problemas del cambio climático y que el sector minero tiene que abordar. Como gobierno, entonces, sí, hemos establecido un marco estructural para poder aplicar esto en nuestra legislación, para fomentar esta contribución al cambio climático, a la resiliencia y a adaptarnos a través de los NDC, nuestros planes nacionales de acción climática, y también a través de las estrategias de largo plazo que las tenemos en cuenta y que norman el cómo cada sector, incluyendo, se asigna un presupuesto de carbono a cada uno de los sectores con el cual se debe cumplir anualmente. Y así cada sector va a ir aportando a reducir el efecto negativo del cambio climático. Todo, si está bien organizado, va a apuntar hacia estas metas, estos objetivos. Y pienso que el sector minero, si bien tiene un tremendo desafío, tiene aún una mayor oportunidad de generar un mundo más limpio. Muchísimas gracias, ministra. Claramente esto tiene mucho sentido. Es importante ver el rol que hace la autoridad, que tiene la autoridad. No es solamente un aspecto medioambiental, es social. Está la comunidad, está el agua,
hay una asociatividad mucho más amplia, ¿no? Y no podemos solo enfocarnos en un solo sector o en una compañía en particular. Ha mencionado metas, objetivos, ha mencionado la diferenciación entre los distintos mercados y cómo ir generando quizás un producto más premium a través de esta adaptación. ¿Cómo entonces podemos establecer ciertos puntos de referencia, ciertas metas? Y Chile puede hacer un muy buen trabajo en este sentido, invirtiendo en estos desafíos y transformándolos en una oportunidad. Muchísimas gracias por su respuesta. Y me gustaría a continuación abrir la palabra a las preguntas de la audiencia. Vamos a ir leyendo a través de nuestra pantalla las preguntas que ustedes han enviado. Primero hay una pregunta para RAG en términos de impactos sociales para la reducción de las emisiones. Este punto, creo yo, aborda una serie de aspectos relacionados con el impacto social de las economías que están cambiando, pero también con un objetivo de reducir emisiones. Esto tiene un impacto social. Esto también tiene un impacto a nivel de fuerza laboral, de mano de obra, debido al aumento del uso de tecnologías, de la digitalización, la electromovilidad que mencionaban, también la descarbonización, también tienen ciertos impactos en otros ámbitos, como en la fuerza laboral, que también conlleva un elemento social. Jordi, déjame partir porque creo que la esencia de esa pregunta tiene que ver con el temor. Lo que he aprendido cuando se habla respecto de nuevas tecnologías o cuando se habla de autonomía, particularmente con los camiones, lo primero que uno piensa es la pérdida de puestos de trabajo. Repito, y no solamente para nosotros, sino que cuál es el impacto para alguien que vive en una comunidad alejada. ¿Qué significa? Entonces, esto genera un poco de temor. Toda mi experiencia en torno a introducir tecnología en el ámbito minero es que esto solamente es una evolución natural respecto de hacia dónde apunta la industria. Y de hecho, lo que yo veo hoy en día es que se tiene más gente trabajando en la industria minera que hace 50 años. ¿Por qué? Bueno, porque hay más demanda por metales en la medida que crece la población y cómo se produce este tipo de transacciones, pero tenemos formas mucho más eficientes en términos de eh, generar la productividad que existe dentro de una faena minera. Quizá en los últimos 50 años, diría yo, lo que hemos visto fue la mecanización, es decir, que todo fuese de mayor envergadura como una manera de poder abordar la productividad y desarrollar productos más competitivos. ¿Por qué nos, este es un mundo donde la tecnología va a ser el diferenciador. No vamos a ver camiones más grandes que lo que hay hoy en día, necesariamente. Eh, eh, Nuestro compromiso como organización, y yo creo que esto tiene que ver también con lo que piensa la industria, es que tenemos gente muy buena que trabaja con nosotros y que queremos garantizar que esos empleados leales y esforzados sigan trabajando con nosotros. Así que tenemos que trabajar con nuestras comunidades, con los proveedores, para ayudarles a tener las habilidades necesarias para el futuro. Y ahí es donde yo veo que efectivamente juega un rol la tecnología. Así que en términos de todo el trabajo que se ha hecho en otros países en cuanto a automatización, particularmente en cuanto a tecnología. De hecho, no hemos visto tantas pérdidas de empleo. Hemos visto nuevas habilidades y nuevos puestos de trabajo y una industria más competitiva. Ahora, cuando yo pienso en Chile, por ejemplo, es sumamente importante. La realidad es que si uno se fija en el entorno minero o chileno de aquí en adelante, efectivamente, de hecho, Chile producía el 35% del cobre y hoy en día está en un 27%. ¿Por qué? Porque estamos viendo aumento en dureza el mineral. Entonces creo que es importante que encontremos nuevas formas productivas de efectivamente abordar esa tendencia y eso no solamente tiene que ver con producción, eso por supuesto está hablando de emisiones también. Tenemos que encontrar formas de trabajar en conjunto para garantizar que lo que estamos haciendo utilice menos agua, sea más sostenible en términos del futuro y que efectivamente sea mejor para el planeta y mejor para las comunidades en cuanto a lo que estamos entregando. Y al hacerlo, creemos que efectivamente eso entrega certeza como industria de aquí en adelante. Gracias, Ragnar, por eso.
Creo que abordaste varios puntos importantes. Mencionaste la baja en las leyes, que es una inquietud que existe en el rubro. Muchos de estos temas sociales, como tú mencionas, provienen de la idea de que la minería va a recibe menos inversión en el ámbito del trabajo con las comunidades, intentando ser más eficientes y no tienen que depender ya tanto de los aspectos sociales. No sé si la ministra tiene alguna idea o alguna propuesta respecto de cómo se sienten en Chile. Ragnar menciona que ha tenido una baja en cuanto a la producción de cobre a nivel mundial, y de alguna forma la tecnología aborda algo de eso, pero definitivamente tiene impacto en términos de cómo se relacionan las comunidades con las empresas mineras, puesto que la tecnología quizá cambia un poco la dinámica. Sí, tenemos en ese sentido, de hecho, estoy muy de acuerdo que el sector minero ha enfrentado varias problemáticas sociales para poder crecer. Y estas temáticas sociales son principalmente medioambientales, porque todo el mundo quiere los recursos que produce la minería y el empleo, pero los impactos medioambientales son aquellos a los que la gente le teme. Por esa razón es tan importante que cuando veamos el cambio climático, veamos una oportunidad, de modo que se ponga al centro del desarrollo del sector minero estas temáticas medioambientales como un tema de sostenibilidad que también incorpore a las comunidades a este tema. Como decía, necesitamos hacer que el sector minero eh, aumente su productividad. Y eso no se va a dar mediante el cambio tecnológico con camiones más grandes, como se decía recién. Eh, Hacer estos cambios en realidad tiene más bien con cambios medioambientalmente más amistosos y de modo que la gente esté más incluida, se sienta más incluida que en la otra forma de desarrollo productivo en este sector. Creemos que es una forma muy positiva de cambiar quizá cómo abordar la productividad en el sector minero, porque como decía antes, vamos a necesitar más cobre, se va a necesitar más metales, en lugar de solamente considerar esto en términos de cantidades. Esto es una forma también de lograr que un commodity tenga un mayor valor, una mayor valoración, así como también se encuentre o que se trabaje en forma más estrecha con la comunidad en forma sostenible. Lo que yo veo acá entonces es una gran oportunidad en esta colaboración eh, respecto de cómo decíamos anteriormente, es decir, tener el mismo foco para el desarrollo del rubro minero. Muchas gracias, ministra. Eh, Qué bueno que usted mencionó lo de los camiones, que no tienen que ser necesariamente más grandes. Son gigantescos ya, de hecho. Y por supuesto, el punto respecto de cómo los temas medioambientales son temas sociales, en definitiva. En el fondo, reducir los impactos medioambientales implica mejorar esas eficiencias. Y eso se traduce a temas sociales. Gracias por mencionarlo. Hablamos un poco sobre elevar un poco las leyes, reducir el consumo de agua. Están esas inquietudes, pero no hemos hablado tanto de la economía circular y cómo eso de alguna forma aborda los temas de eficiencia y también este interés por extraer cada vez más. Puede haber un punto quizás donde la economía circular aborde eso y ayude a reducir algunas de estas inquietudes medioambientales. Hay un par de preguntas. ¿Cómo se ve el uso de agua? Tenemos un par de preguntas de algunos de los miembros. Si acaso hay impacto respecto de la desalación y cómo eso puede afectar. ¿Cómo se ve esta interacción entre el uso de agua, en la caída de las leyes, llegando a un punto incluso donde quizá no sea tan mala idea? En el fondo, aplicar los conceptos de economía circular y cómo interactúa la tecnología con eso. Creo que uno de los principales problemas para el desarrollo del sector minero en nuevo contexto de cambio climático es la gestión hídrica, porque es el tema central para las comunidades, en el ámbito social o para el desarrollo social también. Como sabemos, debido al cambio climático, hemos tenido 14 años de sequía. Eso significa que un recurso que años atrás nosotros creíamos era inagotable, porque nadie tenía que preocuparse del tema.
quizá ahora estamos hablando del recurso que es más escaso hoy en día y que es vital para la vida misma, ¿no? Y los derechos humanos. Y en ese sentido, la industria tiene que entender que el principal foco en la economía circular, en la transformación hacia la sostenibilidad, tiene que provenir de la reducción en el uso de agua y también aplicarlo en el uso de la tecnología para poder reutilizar agua y reducir el uso de agua continental y, por supuesto, aprovechar el agua del mar de una forma sostenible. Eso también es algo que las comunidades a veces les preocupa o se sienten temerosas respecto de cómo se hace esto de manera que sea sostenible también y también que ayude a las comunidades a tener agua, especialmente, por ejemplo, en el norte de Chile, donde el agua es bastante escasa. Así que estamos trabajando en conjunto para poder ayudar a desarrollar esta nueva forma de utilizar nuestros recursos hídricos eh, mm, en el sentido de que se ha reducido mucho el uso de agua en el sector minero. Yo diría que hemos visto incluso una mejora en ese sentido en el sector minero, que implica, por supuesto, que no hemos visto todavía eso, por ejemplo, en el sector agrícola, que es el principal usuario de agua. 70% del agua se utiliza en ese sector agrícola, pero este sector tiene que cambiar ahora hacia el uso de tecnología que les permita reducir la cantidad de agua que utilizan. El sector minero, creo yo, en Chile, al menos las empresas más grandes, han entendido lo escaso que es el recurso, lo importante que es para las comunidades este tema y han invertido. Eh, en el fondo, incorporar la circularidad de la que hablábamos en el sector minero ha sido uno de los principales temas. Ahora necesitamos más inversión para utilizar la desalinización, pero a un costo menor, de modo que eso también ayude a la gente en las ciudades a tener agua disponible también. Esto es algo que estamos desarrollando de forma potente y es una de las principales inversiones que se van a hacer en ese sentido. Muchas gracias, ministra. Tobías, no sé si tienes algún comentario final. Nos queda un par de minutos. Si pudiese responder quizá a lo que decía la ministra. Sí, por supuesto. Hablando un poco sobre lo de la economía circular. Este es un caso de negocios, en definitiva. Hemos hablado desde el inicio, así, el cobre va a ser escaso en el futuro en términos de los escenarios que se predicen para el futuro, cuando uno ve, por ejemplo, la movilidad o la electromovilidad, también la transición verde que se necesita en el ámbito del cobre. También es no solamente la recuperación de esos commodities. Podemos ver que hay muchas empresas en este momento que están haciendo eso, ese tipo de recuperación. Uno de los puntos importantes aquí es mejorar este trabajo respecto de la circularidad dentro de la esencia de la estrategia de extracción de cobre. Tiene que ser parte de la gobernanza, de alguna forma tiene que estar en los directorios. Y esto en realidad forma parte de un caso de negocio donde se aplica a muchos commodities, pero al cobre en este momento. En el caso de las empresas mineras, siempre está el ejemplo de Nokia. He tenido esta conversación con empresas mineras que puede ser un tema en el futuro también. Uno tiene que volverse en tener una empresa con un enfoque circular para ver cómo poder recuperar cobre. Hemos visto empresas en el sector minero que efectivamente están utilizando eh, un poco esta proyección de lo que va a suceder en los próximos 20 años. Tener un nuevo razonamiento respecto de temas como eso, aplicárselo a las empresas mineras y luego podemos ver lo que hacen las demás empresas en el sentido de acortar sus cadenas de abastecimiento, particularmente en commodities, en el sentido que no haya tantos intermediarios, sino que venga directo desde la faena hasta la empresa, ya sea automotriz, y eso va a tener una diferencia importante dentro del sector. Y el último punto sobre el agua. Es necesario conocer quién forma parte de una cuenca y hay ciertos recursos que tienen que estar fuera de los límites, de cierta forma. Es un tema social, definitivamente es un tema medioambiental y se transforma en un tema social, como decía la ministra. Por ejemplo, en Ghana, en Zambia o la República Democrática del Congo. En el fondo, eh, esto es importante también para la salud de la comunidad, es importante para su bienestar,
hay áreas quizás donde no debería haber minería porque la comunidad podría resultar afectada. Esto es algo que todos tenemos que trazar una línea roja y que quede claro. Gracias. Gracias, Tobías. Digo, no, genial el comentario. Agradezco que nos entregues un poco más de contexto a lo que mencionaba Ragnar y la ministra. Deb, tú quizá interactúas más con los consumidores y las empresas de inversión. Eh, 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 en el fondo, ustedes están viendo los impactos medioambientales desde otro punto de vista, quizá. Y también mencionaste el tema de la inversión. ¿Hay algo que les llame la atención respecto de lo que mencionaba la ministra o Ragnar en cuanto a algunos de los cambios en la industria minera y cómo sienten ustedes que eso podría representar más o lo que les llama la atención en términos de la adquisición de estos minerales? Porque ustedes lo ven un poquito más adelante dentro de esta cadena de abastecimiento. Bueno, yo sé que tenemos poco tiempo, pero en realidad es genial escuchar todos estos esfuerzos que se están haciendo hoy en día con esta consideración respecto de la disposición a hacer un esfuerzo adicional en el sentido de reconocer que los clientes efectivamente quieren tener materiales abastecidos de forma responsable en sus productos y en sus vehículos. Para nosotros poder entregárselo, em, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que apuntar en la misma dirección para poder hacerlo en conjunto, de modo que podamos ser carbono neutrales, incluso negativos en el ámbito de la emisión de carbono, con unidades con apoyo y que tengamos la licencia social para poder operar. Y lo que mencionaba la ministra, por ejemplo, y ojalá eso represente una inspiración para nosotros de aquí en adelante. Muchas gracias por la conversación. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas, por asistir a esta sesión. Quiero ceder la palabra a Michelle Bluehart, que es la directora ejecutiva de Coppermark, para unos comentarios finales. Gracias, Jordi. Quiero ser breve solamente para agradecer a Jordi y a los miembros del panel, a la ministra por tomarse el tiempo para esta discusión de hoy, que ha sido muy profunda. Hemos visto una serie de temáticas muy amplias y desafíos muy amplios, pero es fantástico ver la disposición a reunirse, a tener estas conversaciones desde la perspectiva del mundo del cobre. Y queremos, por supuesto, seguir sosteniendo este diálogo y tener esta conversación. Gracias a todos por su participación hoy y gracias a quienes se conectaron a la sesión y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a todos.